Buenos días, una vez más en el canal del Profe Gio. Ustedes se han preguntado cómo hacen las sustancias para moverse a través de las plantas si no hay un corazón que las impulse. Bueno, esta es una cuestión que quiero plantearles para iniciar esta nueva clase. Vamos a hablar el día de hoy acerca del transporte de membrana. Para poder hablar del transporte de membrana, pues hay que recordar que nosotros ya hemos visto cuál es la conformación de los organismos. Existen dos tipos básicos de organismos. Uno que son los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Vamos a hablar específicamente del transporte de membrana con respecto a los organismos unicelulares. Para ellos, la membrana resulta un componente fundamental porque es su contacto con el medio físico. ¿Listo? Entonces vamos a complementar la información que ya hemos recibido la primera semana de nuestro segundo periodo. Para poder hablar acerca del transporte a través de la membrana, pues vamos a hablar también acerca un poco de las características del agua, pues porque muchas sustancias se mueven a través de la membrana por medio del agua. Entonces recordemos que el agua es un componente líquido importante para los organismos. El agua tiene unas características de las cuales también ya hemos venido hablando, como son la capilaridad, la cohesión, la adhesión, y esto permite pues que tenga cierto comportamiento al interior y al exterior de los organismos. Bien, para poder hablar acerca de esas características que tienen que ver con el movimiento del agua, pues vamos a tratar de hacer algunas demostraciones que nos van a permitir entender un poco estos procesos. Bueno, el agua pues sabemos que es un líquido, ya lo hemos dicho, y pues tiene ciertas características que le permiten movilizarse. Pues el agua tiene un potencial hídrico. El potencial hídrico se refiere como a la cantidad de agua disponible que le va a permitir un movimiento. Normalmente esto se relaciona con la inclinación dentro de algún terreno, por ejemplo cuando nosotros vemos que un río, que el agua se mueve en un río. También pues podemos hablar acerca de la acción de la fuerza de gravedad que permite pues que el agua también genere un movimiento. Por ejemplo, cuando vemos una cascada, vemos que arriba el potencial hídrico del agua es alto. Entonces la gravedad va a permitir que el agua se movilice. Hablamos también de un flujo global, que es el movimiento total de las moléculas, y hablamos también de la difusión, que es un mecanismo que es utilizado para mover algunas sustancias dentro del agua. Esta difusión tiene que ver con la concentración de las partículas dentro de una sustancia. Vamos a asumir, por ejemplo, que aquí estos punticos que estoy coloreando yo van a corresponder a las partículas de un soluto, algo que está disuelto dentro del agua. Y estos punticos rojos pues van a ser las veces del agua. Entonces vamos a ver que en un punto hay más concentración de un soluto en un momento determinado, y estas partículas se van a mover en dirección aleatoria, es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda, hacia los lugares donde no hay concentración de soluto. Pero pues vamos a hacer una demostración que nos permita ver un poquito más de cerca de este proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿cierto?, el líquido que es el agua, y tenemos una tinta. Entonces lo que vamos a hacer acá es botar un poquito de tinta. Vamos a hacerlo de esta manera para que lo puedan ver. Y ahí ustedes pueden ver qué es lo que sucede con la tinta. Entonces cae la gota de tinta y va tinturando toda la sustancia líquida que es el agua. Entonces esto es lo que conocemos por difusión. Cuando cae la gota hay una concentración alta de tinta. En el momento en que tiene contacto con el agua, pues las partículas empiezan a moverse aleatoriamente y esto hace que se difunda. Por eso el nombre de difusión. Ahora continuamos y ya vamos a meternos hacia el mundo de los organismos unicelulares. Recordemos que estábamos hablando que para ellos la membrana resulta un componente fundamental. Y esto es debido a que es su contacto con el medio. A través de la membrana no solamente ellos reciben sustancias, sino que también permiten el paso de las sustancias hacia afuera como desechos. Esto también les permite tener un contacto con otros organismos y con todas las condiciones que se encuentran en el medio. Recordemos pues que la membrana está conformada por una bicapa fosfolipídica. ¿Esto qué quiere decir?
pues que tiene una capa exterior, una capa interior que tiene unas cabezas de fosfato, y al interior tenemos nosotros unos lípidos. Dentro de los lípidos, como lo podemos ver acá, ¿cierto?, encontramos unas proteínas insertadas. Hay que recordar pues que esto es una representación, es un dibujo el que estamos viendo. El modelo de la membrana celular pues es un modelo fluido, es decir que todo esto está en constante movimiento, es lo que le permite el contacto con la parte interna y la parte externa, y de igual manera pues intercambiar materiales, materia y energía a través pues de este modelo, ¿correcto? Muy bien, a través de esta membrana nosotros encontramos que existen dos procesos de transporte. Uno, que es el proceso de transporte pasivo, y el otro que es el proceso de transporte activo. Bien. Para el proceso de transporte pasivo no se va a requerir un gasto energético, es decir, la membrana no va a tener que invertir energía en movilizar las sustancias. Entonces va a ser procesos que van a permitir la movilización de sustancias pequeñas, simples, y que le van a permitir continuar con sus procesos metabólicos, con todo lo que hace la célula al interior, ¿correcto? Dentro de los procesos de transporte pasivo encontramos nosotros la difusión simple, encontramos también la difusión facilitada y encontramos también la ósmosis. Ya lo hemos visto en otros videos y a través de otro material que se les ha dejado en la plataforma, pero pues vamos a hacer un recorderis. La difusión simple es, como lo explicamos hace un momento, el paso de sustancias con la ayuda del agua. Como el agua es una sustancia que permite el paso a través de la membrana, pues hay unos solutos, hay unos iones, unos materiales que van a pasar a través de ella de una manera muy sencilla, ¿correcto? La difusión facilitada pues es a través de estas proteínas que le van a permitir abrir unos canales que van a conectar el medio exterior con el medio interior, y de esa manera va a poder ingresar y salir el material. Esto no requerirá de ningún gasto de energía. Y también encontramos la ósmosis. Hay que tener en cuenta que existen unos solutos disueltos en el agua. Existen tres tipos de sustancias: hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Las sustancias hipotónicas son aquellas que tienen menor concentración de soluto y por lo tanto un mayor potencial hídrico, es decir que las partículas del agua se van a mover hacia donde no hay partículas de agua. Entonces, a través de la membrana vamos a encontrar que este movimiento se va a realizar de una sustancia hipotónica hacia una sustancia hipertónica, que es la que tiene menor potencial hídrico. De esa manera pues se va a poder transportar el agua a través de la membrana. En el transporte activo encontramos varias formas en que tienen las sustancias de moverse a través de la membrana. Existen las bombas iónicas, existe el cotransporte y existe el movimiento mediado por vesículas, ¿correcto? Todo este tipo de movimientos requiere de el gasto energético. La molécula que se utiliza en el gasto energético en el transporte de membrana se llama ATP, que es adenosín trifosfato. Es una molécula que es altamente concentrada en energía y pues que se utiliza en diferentes formas dentro de la célula para realizar sus diferentes funciones, ¿correcto? Muy bien, el primero de ellos son las bombas iónicas. La bomba iónica mejor conocida es la bomba de sodio-potasio. En este caso, el movimiento se realiza en contra de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay menos soluto hacia donde hay más soluto. Esto requiere pues de una fuerza, la fuerza de esta molécula de ATP que nos permite el movimiento de las moléculas. En el caso de la bomba sodio-potasio encontramos que al interior de la célula el sodio tiene una menor concentración. Por el contrario, el potasio tiene una mayor concentración. Es decir, que si el sodio tiene una menor concentración aquí, pues va a ser más difícil sacarlo hacia el exterior, donde vamos a encontrar una mayor concentración de sodio, es decir, muchas moléculas de sodio, ¿correcto? Y de igual forma, el potasio pues va a requerir de un gasto energético para ingresarlo a través de la membrana, porque al interior de la célula hay mayor concentración de potasio. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Hay unas proteínas de membrana que requieren el acople de una molécula energética que recordemos que es el ATP. Una vez que se acopla la molécula energética, esto va a permitir una liberación de energía que va a llevar el sodio hacia el exterior de la célula
y de igual forma el potasio hacia el interior de la célula, ¿correcto? Muy bien, en cuanto al cotransporte, nosotros encontramos que este es mediado también por unas proteínas que se llaman proteínas carrier, es decir, proteínas que arrastran estos materiales. También requiere el gasto de moléculas de ATP, el gasto energético. Existen varias formas de cotransporte. El unitransporte, que es en donde se lleva una sustancia hacia el exterior o hacia el interior de la célula, es decir, en una sola dirección. Existe el citransporte, que es cuando se llevan dos sustancias en la misma dirección, ya sea hacia afuera de la célula o hacia adentro de la célula. Y existe el antiporte, que es cuando una sustancia a través de una proteína carrier va hacia afuera mientras otra sustancia va hacia adentro. Estos son los tipos de transporte activo. En cuanto a los organismos unicelulares, tienen unas formas también particulares de realizar el transporte activo, y es el transporte mediado por vesículas. ¿Qué es el transporte mediado por vesículas? Es a través de unas bolsas conformadas por membranas al interior o conformadas por la misma membrana celular. En el transporte mediado por vesículas encontramos la endocitosis, que es cuando una sustancia va a ingresar hacia la célula, esta es captada por la membrana que hace una vesícula y la lleva hacia el lugar donde tiene que llevarlas de acuerdo a cada proceso. Existe también la exocitosis, en donde las sustancias de desecho vienen llevadas por unas vesículas, se fusionan con la membrana celular. Recuerden que esta membrana es un modelo fluido, se está moviendo, entonces es capaz de fusionarse con lo que a ella llega y de esta manera expulsa estas sustancias. En cuanto a la endocitosis, encontramos dos tipos de endocitosis. Uno que es la fagocitosis, en donde se ingresan materiales normalmente sólidos, y el otro que es la pinocitosis, en donde se ingresan sustancias líquidas al interior de la célula. Muy bien, pues estos son como un repaso de los mecanismos que hemos trabajado nosotros hasta este momento en este espacio virtual. Los invito a que realicemos las actividades que se encuentran en la guía de la semana número 2 para el nivel de séptimo, y que realicemos también nuestra autoevaluación para poder mirar pues qué es lo que hemos nosotros asimilado y que hemos logrado construir en términos de conocimiento para nuestras vidas. Un placer haber estado en esta oportunidad más con ustedes, y los espero ver pronto de esta manera virtual. Muchas gracias.